Acá nos dice, a un trabajador le pagan según sus horas y tarifa. Eso es lo que tenemos que anotar acá como dato de entrada. Según sus horas y según su tarifa. Quiere decir que no tenemos un sueldo fijo para los trabajadores y eso es lo lógico, siempre sucede eso en una empresa. Hay tarifas, ¿cierto? Hay para escala para cada cargo. Entonces, eso es lo que se va a leer, horas y cuánto se le paga por cada hora que trabaja. Entonces, aquí lo que vamos a tener que introducir son horas y training. Eso podemos ir anotando acá. Aquí lo voy a ir modificando este ejercicio que habíamos hecho anteriormente. Entonces, lo que va a venir, horas trabajadas, eso está bien. Aquí la tarifa, en lugar de turno, en este caso vamos a tener tarifa. Lo vamos a ir anotando ahí, tarifa. Ya les dije que tarifa se refiere a cuánto le pagan por hora, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Tarifa de pago por horas, lo que les decía. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, nos dice, aquí nos está dando una condición. Si es mayor a 40, la tarifa incrementa un 50% para las horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa. Entonces, dadas estas horas trabajadas y la tarifa, ¿qué quiere que calculen? Nuevamente quiere que calculen el salario que está acá, calcular el salario. Entonces, aquí S va a seguir siendo la variable de salida, salario. Lo que tendríamos que analizar es acá lo siguiente. Imagínense que tenemos unas 50 horas trabajadas. Digamos, en una semana ha trabajado 50 horas. Sabemos que lo normal es que se trabajen 8 horas al día. Digamos que son de 5 días, ¿no? 5 por 8, 40 horas. Sí. Entonces, si las horas son, vamos a decir acá, menores o iguales a 40, porque ese es el rango que nos está dando, el salario va a ser igual a esas horas trabajadas que se está dando por la tarifa. Aquí pongámosle la variable t, porque ahora está en forma de variable, no lo tenemos como una constante. Y ahora sí pongámosle nuestra moneda, ¿sí? Bolivianos, por ejemplo. Bolivianos. T bolivianos le van a pagar. Y aquí entonces la unidad nos saldría en bolivianos. Porque vamos a introducir en bolivianos, sí estamos suponiendo eso. Hace rato le puse en dólares porque les decía que esta era una tarifa muy pequeña, ¿cierto? Entonces, si fuera en dólares sería algo más real. Bien, entonces, lo que quiero que entiendan acá es que esta es la variable de entrada, horas, y T sería la tarifa. Lo voy a escribir acá completo, ¿sí? Para que se entienda tarifa. Y esa tarifa va a estar en bolivianos, esa es su unidad. Entonces, por tanto, nos va a dar en bolivianos. Esa es la tarifa en bolivianos por hora. Lo ideal era colocarlo bolivianos por hora. Bueno, que se quede así. Acá entonces lo que vamos a tener que hacer es si exceden de las 40 horas, lógicamente vamos a tener que restarle esa cantidad de horas, que sería H menos 40, para poder calcular las horas extras. Pero aquí, ¿qué sucede ahora? Nos dice que se incrementa en un 50%. Significaría lo que les acababa de decir hace un rato, que si la tarifa fuera 10, se incrementa un 50%, sería el 50% de 10, 5, entonces 5 más 10 sería 50. ¿Cómo podríamos poner eso entonces nosotros acá? Tendríamos que colocar acá que la tarifa va a ser multiplicada por 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque queremos que incremente un 50%. Entonces de esa manera le ponemos 1.5 la tarifa y de esa manera vamos a tener ya el resultado. ¿Se entendió el por qué le coloco 1.5 o lo hacemos más detallado? Sí se entiende. ¿Se entiende, no? Es que aquí, como pueden ver, hay un 1. 1 por la tarifa, ¿cierto? Como nos pide incrementar un 50%, entonces tendríamos que sumarle acá a la tarifa, que es 1 más 0.5. Entonces, 1 más 0.5 da este 1.5 de la tarifa que estoy colocando en este caso. Entonces, eso solamente para aclarar. Como pueden ver, solamente tendríamos que preguntar esto, ¿cuánto es las horas, si excede o no los 40? Y queda más sencillo, como les decía, ¿por qué no nos da un turno como en el anterior ejemplo? Entonces, si vamos modificando esto para ya hacer el diagrama de flujo en la siguiente lámina, eh, bueno, lo borré, ¿no? Voy a volver un rato atrás para que esto quede, lo voy a duplicar luego esto. Vamos a ver si no se ha perdido todo lo que acababa de hacer. Creo que hasta ahí quedó. Ni modo. Ya esto lo voy a duplicar. Y ahora sí voy a ver, vamos a ver si
Esto se le puede modificar, no, no se puede. Ya, sí, no se puede. Vamos a darle duplicar. Ahora sí, aquí lo voy a modificar ya tal y como era. 50, 40, aquí era menos 40. A ver, este de acá sí ha quedado mal. Este era 8. Aquí era, el ejemplo era para 10. Aquí era turno, ¿cierto? Bueno, eso luego lo voy a corregir para enviárselos. O tal vez ya tienen lo que habíamos hecho, ya lo tienen en captura, entonces no habrá ningún problema. Aquí habíamos hecho tarifa, esto menos 40. Acá habíamos dicho que esto era tarifa en bolivianos. Tarifa en bolivianos. Y aquí va a quedar en bolivianos. Solo estamos haciendo un análisis ahí para que entendamos un poco mejor cómo es que se va a simplificar esas unidades. Acá era 1.5, ya les había dicho el por qué. Acá va a quedar como bolivianos. Y esto lo vamos a eliminar porque no hay turnos. Entonces no necesitamos tener estos avisos. Ahora sí, aquí lo vamos a modificar y antes de modificarlo lo voy a duplicar también esto para que quede una para el ejemplo anterior y este para el nuevo ejemplo. Entonces, para este nuevo ejemplo, como pueden ver, solamente tendríamos que preguntar esto, si la hora trabajada es mayor o igual a 40, lo que significa que esto vamos a tener que eliminarlo. Esto también lo voy a ir eliminando porque no hace falta. Por tanto, todo esto también. Y va a quedar un poco más simple este programa. A ver, se borró el de leer. Entonces, eso todavía no lo voy a eliminar. Solamente eso de ahí. Listo. Todo eso tendríamos que acomodarlo ahora. Vamos a leer en este caso la tarifa T, ya no es turno para nosotros, es tarifa. T y H vamos a leer. Y aquí lo que vamos a preguntar es lo siguiente. Aquí esto lo vamos a tener que modificar. Se va a ir a preguntar lo siguiente. Si las horas trabajadas son menores o iguales a 40. Esa sería la pregunta. Y entonces en base a eso va a realizar el siguiente cálculo que nosotros habíamos definido ya en la anterior lámina. S va a ser igual a ¿cuánto habíamos dicho? Aquí está. Va a leer la variable h, lo va a multiplicar por t y nada más. Eso es lo que tiene que hacer acá. Leer la variable h y multiplicarlo por t. Esto ya es una variable, ya no es una constante como nos había dado el ejemplo anterior. S es igual a h por t. T es la tarifa, no se olviden. Acá va a ser 40, porque son las horas que son en turno normal. Lo va a multiplicar por la tarifa normal, que sería la variable t. Aquí va a restar h menos 40. Eso es lo que va a restar ahí. H menos 40. Y lo va a multiplicar por 1.5 veces la tarifa que nosotros introduzcamos como dato de entrada. Y de esa manera entonces va a quedar modificado este diagrama de flujo. Sí, de esa manera. 1.5 por t. Eso lo vamos acomodando ahí. Y listo. Simplemente de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si... Bueno, aquí, como pueden ver, está suponiendo que las horas que van a entrar son menores o iguales a 40 para ir por este lado, por el lado así. Caso contrario, las horas serían mayores a 40, es decir, 41, 50, 70, 80, no importaría tanto. Le va a restar esa cantidad a estas horas, menos 40, y las otras 40 las va a calcular con la tarifa normal, y a estas otras por 1.5. Como pueden ver, es un poco más sencillo que el otro y es un poco más interesante porque ahora la tarifa se está introduciendo como un dato de entrada y es lo correcto. Deberíamos introducir una tarifa, saber cuánto se le paga para poder calcular su sueldo. Entonces esto lo colocamos como fin y listo, ya tendríamos entonces resuelto ese problema. Ahí quedaría, ¿sí? Esto lo voy a acomodar un poco mejor. Ahí, este era el enunciado del otro ejemplo. Y vamos a copiar este de acá. Y lo pegamos ahí. Ese es su enunciado. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá? Creo que quedó claro, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda?
o algo que haya notado que no funcione. Todo bien. Bien, entonces ustedes lo pueden esto hacer en el PC para ir ganando tiempo. Va a ser algo más sencillo de lo que habíamos hecho en el anterior ejemplo. Mucho más sencillo que este, ¿cierto? Va a ser. Entonces, ustedes lo pueden practicar esto. Veamos si tenemos otra pregunta para realizar. La número 4. A un trabajador le descuentan de su sueldo 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Bien, le van a descontar ese 10% de su sueldo si su sueldo es menor o igual a 1000. Por encima de 1000 a 2000 le descuentan el 5% del adicional. A ver, ¿qué dice acá? A un trabajador le descuentan si su sueldo, de su sueldo, perdón, el 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Aquí hay una condición, eso podemos notar. Vamos a tener que preguntar la variable S, que es el sueldo. Vamos a preguntar ahí, ¿S es menor o igual a 1000? Si dice sí, entonces vamos a tener que descontarle 10% a su sueldo. Entonces esa variable S yo lo multiplicaría por 0.9 porque quitarlo del 10% sería el 0.1, ¿cierto? Entonces para que ese sueldo quede descontado el 10% sería S por 0.9, ¿cierto? ¿O cómo lo harían? ¿Hasta ahí entienden por qué tendría que multiplicarlo por ese valor de 0.9? Sí, Sí, se ¿cierto? entiende. Porque le tienen que descontar, dice 10%. 10% sería 0.1. Entonces van a preguntar, como les decía. Preguntan primero, ¿S es menor o igual a 1000? Eso es lo que van a pedir. Si dice sí, entonces colocan S por 0.9. Bien, hasta ahí está resuelta una parte. Ahora, ¿qué sucede? Por encima de 1000 a 2000, que sería otro rango de sueldo, si gana entre 1000 y 2000, hasta 2000 dice, el 5% del adicional. El 5% del adicional. Bueno, aquí no está muy claro esto. Bueno, supongo que se refiere a que le vamos a descontar el 5% nada más si está entre por encima de 1000 y hasta 2000 del adicional. Tal vez se refiere a que vamos a descontar el 5% si es que excede los 1000. Sí, supongo que es eso. Entonces van a tener que calcular nuevamente para los 1000. Lo van a multiplicar la variable S por 0.9 y el excedente van a preguntar si S, o sea, como ese es un dato de entrada, van a decirle S menos 1000 sería el excedente, ¿cierto? El adicional, como dice acá. Entonces, a ese excedente que sería S menos 1000 le van a multiplicar por 0.95, porque quiere que le descuenten el 5% de ese adicional. Entonces, sería por 0.95. Entonces, luego, ¿qué queda? Y por encima de 2000, el 3% del adicional. El 3% del adicional. Supongo que se refiere a que los primeros 1000 le vamos a multiplicar por 0.9 a esa variable S. Y los otros restantes 1000, que serían lo que faltaría para llegar a 2000, lo vamos a multiplicar por 0.95. Y ahí luego vamos a preguntarle, S, si es mayor a 2000, significa que vamos a tener que hacer S menos 2000, va a ser el excedente, el adicional. Y ese adicional le vamos a tener que multiplicar por 0.97 porque quiere que le descontemos el 3%. Calcular el descuento y sueldo neto que recibe el trabajador dado su sueldo. Entonces, de esa manera tendríamos que hacerlo con 3 condiciones y cada condición va a tener un S diferente para cada rango. ¿Le entendieron o quieren que lo haga esto? Una cosita, si hacemos, digamos, el diagrama de flujo, Sí, eh, vamos a hacer la pregunta de si es menor o igual a 1000. Si nos exacto. dice que no, en la parte del no vamos a tener otra pregunta de si es Y entre es 1000 y men- 2000 o superior a 2000. O sea, va a haber Sí, más condiciones dentro de eso, ¿verdad? sí, va a haber más Ya. condiciones. Vamos a hacer el diagrama de flujo y ustedes lo codifican, ¿sí? Vamos a copiar entonces esto. Vamos a duplicar una lámina, a ver, se parece un tanto el ejercicio a este de acá.
Sí, más o menos se parece a esto. Entonces lo voy a duplicar esto. Nos llevamos este acá abajo. Eliminamos esto y pegamos la pregunta 4. La pregunta 4, entonces hasta ahí. Listo, esa es la pregunta 4. Vamos a resolverlo entonces según el análisis que hemos hecho. A ver, vamos a leer, dice acá, a un trabajador le descuenta de su sueldo. La variable en este caso de entrada va a ser sueldo, ¿sí? Vamos a colocar acá, sueldo. Variable S de sueldo. De sueldo. Bien, y aquí van a haber descuentos, como pueden ver. ¿Qué nos pide calcular? Calcular el descuento y el sueldo, dice. Entonces vamos a tener que calcular acá el sueldo y el descuento. Nos está pidiendo el descuento, entonces vamos a tener que ir guardando también ese resultado. Abajo entonces la variable D de descuento. Descuento. Bien, entonces hay dos datos de salida. Un dato de entrada solamente, porque ¿qué más? A ver, ingresa. A ver, se descuenta 10% si el sueldo es menor. Todo está en base al sueldo. Sí, todo está en base al sueldo. Y luego nos pide calcular esto, el descuento y el sueldo neto que le sirve dado su sueldo. Entonces, esto es sueldo neto, no es sueldo, simplemente SN, pongámosle. Sueldo neto. O sea, lo que le van a dar por el hacerles los descuentos, ¿cierto? Eso es lo que nos pide. Horas trabajadas no hay, entonces lo eliminamos. Ya aquí vamos a hacer un análisis, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a leer el sueldo. Sí, el sueldo, aquí coloquémosle que esto sea sueldo. Vamos a leer el sueldo. Si el sueldo, por ejemplo, es, a ver, pongámosle acá 1000, a ver, pongámosle 1000 de sueldo. Aquí pongámosle, a ver, 1000 bolivianos. Trabajemos en bolivianos en este caso. Si es 1000 bolivianos, ¿cuánto le van a descontar? Le descuentan el 10%. Entonces lo que yo haría acá sería lo siguiente. Colocar, a ver, esta condición creo que ya no hace falta. Bueno, sí, vamos a tener que hacer una condición, mejor dicho. Preguntar acá si el sueldo es menor o igual a ¿cuánto? A 1000, ¿cierto? Eso es lo primero que queremos saber. Si ese es menor o igual a 1000, le vamos a descontar esto, dice acá. Eso es lo que dice menor o igual. Entonces va a tener que haber una condición que pregunte, ¿sueldo menor o igual a 1000? Si dice sí, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Le van a descontar, dice, el 10%. Entonces aquí voy a colocar descuento para que se entienda mejor. Descuento. El descuento va a ser igual a ¿cuánto? Según esto nos dice que es el 10%. Ustedes si quieren lo pueden hacer paso por paso, descontarle 10% al total, pero al final van a llegar que va a ser igual a 0.9 multiplicado por S, que es el sueldo, la variable S. Ese va a ser el descuento si está en este rango. Muy bien, entonces de esa manera tendríamos acá nosotros un descuento. Ahora, ¿qué sucede si, bueno, y esto va a salir en bolivianos, lógicamente. ¿Qué sucede si no es mayor a 1000? Entonces estaríamos hablando de que el sueldo podría ser 2000, por ejemplo. Esto lo voy a colocar ya más arriba. ¿Qué pasa si el sueldo está entre 2000? O démonos, si quieren, acá un ejemplo de 1010 o 1000, sí, 1010, por ejemplo. ¿Qué pasa si el sueldo es 1010? O directamente, Eh, 2000, hagámoslo directamente para no perder mucho tiempo. Si es 2000, a lo que yo voy entendiendo acá, es que al adicional de estos 2000, de estos 1000, mejor dicho, recuerden que los primeros 1000 se le va a descontar así de esta manera, 10%, 0.9 por su sueldo. Pero ya cuando sea, aquí vamos a colocar esto ya que es
S, vamos a preguntar si acá si S es menor o igual a 2000. Esa va a ser la pregunta. Si S es menor o igual a 2000, entonces el descuento va a ser calculado a lo que yo puedo entender en este momento es lo siguiente. Descuento va a ser igual. Yo lo que inicialmente pensaba era colocarle ahí, como dice 5%, directamente ponerle 0.95 por S. Según yo, eso era lo que posiblemente era la solución, ¿cierto? Pero al existir esta palabra adicional, entonces como que no significa esto, ¿cierto? Adicional significaría que a esos 1000 que le exceden, el resto sea calculado con este porcentaje. Eso es lo que yo entiendo. Entonces no es así de tan sencillo, sino que vamos a tener que hacer lo siguiente. Aquí entre paréntesis, preguntar, mejor dicho, al salario, a esa variable S, que va a estar lógicamente mayor a 1000, menor o igual a 2000. Vamos a tener que restarle esos 1000 que han sido calculados, S menos 1000, y a eso lo vamos a tener que multiplicar por 0.9, porque ese es su descuento para ese rango, hasta 1000, y luego le vamos a tener que sumar esta cantidad, 0.95 por S. Para que se entienda mejor este rango lo voy a colocar adelante, es decir, vamos a multiplicar por 0.9, acá 0.9, 0.9 por 1000, perdón, directamente sería 0.9 por 1000, y acá sería 0.95, acá entre paréntesis, está fallando un tanto mi mouse, ahora sí, S menos los 1000 que le estamos quitando, porque están siendo calculados con otro porcentaje de descuento. Bien, quedaría de esa manera. Los primeros 1000 se le va a multiplicar por 0.9. Bueno, el descuento es 10%, ¿no? El descuento, ya, vamos a tener que trabajar con descuento. No, 0.1, perdón, no 0.9. El sueldo sería 0.9, pero aquí estamos trabajando el descuento. Aquí igual 0.1 nada más. Y acá sería 0.05. El descuento, el sueldo sí, sería 0.9 por el sueldo neto, mejor dicho. El sueldo neto sería 0.9 por el sueldo, pero como aquí nos pide calcular el descuento, entonces vamos a tener que hacerlo paso por paso. Me refiero a que vamos a calcular el descuento total y al final le vamos a restar a esta variable S, ¿ok? Porque yo quería hacerlo directamente calcular el sueldo neto multiplicando 0.9 por S, pero no se va a poder hacer de esa manera. Primero vamos a tener que calcular el descuento y además nos pide mostrar el descuento. Por eso es que lo vamos a modificar de esa manera. Ahora hay otro rango, ¿cierto? Hay otro rango que nos dice que si el sueldo está entre menor o igual a 3000, entonces vamos a tener que hacer otro tipo de descuento. Bien, eso es lo que yo entiendo hasta acá, lo del adicional. No sé si ustedes están de acuerdo con esto. Sí tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Porque esta palabra adicional lo cambia todo. Si no hubiese dicho esto, entonces lo hubiésemos tomado como que a los 2000 multiplicarle por 0.05 y ya. Pero como dice adicional, entonces yo creo que esto tiene más sentido. Entonces ahora sí hagamos para el tercer rango, que sería para sueldos que estén arriba de 3000. Bueno, 3000. Ahora sí, aquí lo que vamos a preguntar entonces si esto es menor o igual a 3000. A ver, primero veamos qué dice acá. Por encima, ¿cierto? Entonces, si dice por encima, no habría que hacer otra pregunta. Ya no sería necesaria otra pregunta, sino que directamente, si ese no es menor o igual a 2000, significa que está arriba de 2000. Entonces, aquí vamos a decir que esto va a funcionar para arriba de 2000, es decir, mayores a 2000, donde para el lado del no se iría directamente acá, ¿sí? Directamente. Entonces, el descuento va a ser algo similar a esto. Los primeros 1000 lo vamos a calcular con este descuento. Los siguientes 2000, aquí tendríamos que multiplicar esto por 1000 también. Hasta acá serían 2000, ¿cierto? Y su adicional, ¿cuánto sería? Sería 0.03 por
lo que queda, como aquí los primeros 1000 se lo descuenta 0.1 y acá los siguientes otros 1000 por 0.05, acá nos quedaría S menos ¿cuánto? ¿Cuánto le Menos, restaríamos? Menos menos 2000. Exacto. 2000. Muy bien, menos 2000, porque los otros 2000 ya están siendo calculados. Entonces lo que falte sería S menos 2000, lo vamos a calcular de esa manera su descuento. Y ya estaría listo. Según yo, esto sería lo correcto para realizar en este problema. Sí, los primeros 1000 por esta razón de descuento, los otros restantes por esto de acá, y lo que quede de adicional, si es que ha sido mayor a 2000, le restamos a esa variable S, que es el sueldo, le quitamos esos 2000 que ya han sido calculados acá con su respectivo descuento para cada rango, y ese excedente, ese adicional, como dice acá, lo multiplicamos por 0.03. Entonces, como pueden ver, ya tendríamos el descuento para cada caso. Entonces, hay tres casos. Si el caso es en este rango, este va a ser su descuento. Si el caso es en este otro rango, este va a ser su descuento. Si el caso es en este otro rango, ese va a ser su descuento. Entonces, de esa manera va a quedar el descuento. Entonces, como pueden ver acá, el descuento ya lo tendríamos listo. Solo nos faltaría calcular ya el salario neto. El salario neto, entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería igual el salario neto? ¿Qué dicen? ¿A qué sería igual el salario neto? El salario neto sería igual al salario menos ¿quién? Menos el descuento, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar salario neto va a ser igual a el salario que uno tiene, pero a eso le van a quitar todo su descuento, dependiendo del caso. Si está en el caso uno, su descuento es, como han podido ver, menos aquí, como les dije, menos el descuento, que va a ser calculado según su rango en el que se encuentra. Y listo, eso va a ser el salario neto. Entonces tendríamos que hacer dos condiciones para cada lado del sí, calcular su descuento correspondiente y al final hacer esta fórmula para ya encontrar el salario neto que nos pide acá, ¿cierto? Entonces de esa manera va a quedar. En este caso vamos a necesitar dos condiciones. El diagrama de flujo más o menos se aproxima a esto. Entonces podría duplicar esta lámina para poder acomodar lo que tenemos que colocar. Bien, realicemos ya un análisis antes. Tenemos que leer la variable sueldo solamente y se tienen que mostrar estas dos variables al final. Entonces, aquí vamos a colocarle lo siguiente. Esto lo voy a eliminar. Lo que nos pide calcular es ahora esto. Lo colocamos ahí. Colocamos entonces inicio. Leer, en este caso no tenemos T. ¿Qué variables tenemos? Tenemos solamente descuento, salario neto y salario, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar ingresa S, coma, tenemos que calcular sueldo neto, que es SN, coma, y también tenemos la variable descuento, que lo vamos a llamar D, ¿ok? Habíamos dicho que era D la variable de descuento. Entonces, esas son las variables que tenemos. Aquí lo que se va a leer simplemente es el sueldo, eso habíamos definido en la anterior lámina. Se lee solamente el sueldo, aquí está, lo vamos a buscar. Ahí está, se lee solamente el sueldo. Y ahora vamos a preguntar esto, si el sueldo es menor o igual a 1000. Entonces, una vez que se ha leído el sueldo, vamos a preguntar si S es menor o igual a 1000. Lo vamos a hacer en esta parte. S menor o igual a 1000. S menor o igual a 1000. Eso es lo que vamos a preguntar. Si dice sí, entonces aquí calculamos ya su descuento. Entonces, esta condición no nos hace falta. Lo voy a eliminar. Vamos a ver qué está sucediendo. Y eso lo voy a eliminar entonces. Y acá directamente voy a copiar esta ecuación que decía del descuento, que era D es igual a ver, vamos a buscar,
D es igual a 0.1 por S. Eso es lo que vamos a colocar ahí. S va a ser su descuento si esto dice que sí. Entonces D es igual a 0.1 por S. Nada más. Entonces voy a borrar todo esto. D es igual a 0.1 por S. 0.1 por S. La variable S. Listo. Ese sería su descuento para ese caso. Luego, para el siguiente caso, vamos a tener... Aquí lo vamos a ir modificando esto. Eso sería para el lado de sí. Bien, ahora si dice no, entonces tendríamos que preguntar si está en el otro rango, ¿sí? A eso es lo que les iba explicando, que tendríamos que hacer esa pregunta. Entonces estaría acá, digamos. Eso lo vamos a ir modificando en esta parte. Entonces, si dice no, entonces S puede ser que sea menor o igual a 2000. Si está dentro de ese rango, entonces aquí se calcula ya su descuento correspondiente. Esto también lo voy a borrar. No hace falta nada de esto. Lo borramos. Y vamos a copiar parte de esto. Y lo vamos a colocar acá. Pero la ecuación en este caso para el descuento, para ese segundo caso es todo esto, 0.1 por 1000 más 0.05 por S menos 1000. Entonces esa es la segunda ecuación del descuento. 0.1 acá por 1000 más 0.05 por entre paréntesis habíamos puesto la variable S menos 1000. Y listo, cerramos eso y ya tenemos entonces la otra ecuación del descuento para el segundo caso. ¿Qué pasa si dice que no? Entonces significaría que el sueldo estaría arriba de 2000, como nos indica acá. Por encima de 2000 que se aplique la tercera opción. La tercera opción habíamos definido que era esta de acá, que se calcula con esta fórmula. Entonces eso es lo que vamos a poner acá. En la tercera opción vamos a eliminar esto. El descuento va a ser similar a este. Similar a ese. Pero vamos a modificar esa fórmula. Ahora sí, entonces de ahí vamos a colocar el descuento. Esto lo vamos a tener que mover un poco para que pueda entrar todo. Pero ya se dan cuenta cómo va a quedar, ¿cierto? Va a tener que ser ahí más o menos. Eso. Y todo esto va a tener que venir más acá. Porque si no, no va a entrar. Lo llevamos a este extremo. Bueno, creo que solo voy a mover esta parte. Porque si no se desconfigura todo. Ahora sí, todo está ahí. Aquí va a ser esto por 1000 nuevamente. Y luego le vamos a sumar el otro que era 0.03. 0.03 por S menos 2000. Cerramos y entonces ese sería el descuento para ese caso. Cuando el sueldo es mayor a 2000. Y listo, quedaría de esa manera. Ahora tendríamos que ir cerrando todo esto. Vamos a ver. Vamos cerrando todo eso y al final tendríamos que hacer el proceso. Esto va a tener que cerrarse con este de acá. Mostrar al final vamos a tener que mostrar el sueldo neto. Y de esa manera terminaríamos. ¿Ok? Vamos a ver. Está fallando un poco mi mouse. No puedo controlar bien.
Ahora sí. Esto se une con esta línea. Esto va a venir por acá. Tendríamos una línea similar para este lado, donde tiene que unirse esto de acá con eso. Y luego, a ver, de acá, ¿dónde habíamos quedado? Todo esto no necesitamos. Bueno, aquí voy a guardar un rato esta ecuación. De acá, esto va a tener que cerrar ya con esta parte de acá. Esto lo voy a eliminar, no hace falta. Esto también. Acá vamos a necesitar otro segmento para unir esto de acá. Lo vamos a traer a este lugar y lo unimos. Vamos cerrando ya esa condicional con esta de acá. Como pueden ver, hasta ahí ya tenemos calculado el descuento para el primer caso, para el segundo caso o para el tercer caso. Entonces aquí ya solamente quedaría colocar esta fórmula que va a calcular el sueldo neto, que habíamos mencionado que el sueldo neto va a ser igual a ¿cuánto? Habíamos mencionado que el sueldo neto va a ser igual a el salario de esa persona menos el descuento que se le está realizando, ya sea por alguno de esos tres casos. Entonces, S menos D. Y listo, ahí quedaría. Bueno, tendríamos que mostrar SN, perdón. Acá coloquemos SN, que se va a mostrar SN. SN. Bueno, lo voy a eliminar todo esto. Y directamente SN. De esa manera. Ya tendríamos entonces el sueldo neto. Esto lo vamos a reducir de tamaño. Ahora sí. Esto va a venir por acá. Y Una ya tenemos cosita, el sueldo. ¿Sí? porfa. Cuando se hacen los cálculos del descuento, no es que lo cerró todo, Sí. no se pondría que se obtiene el descuento, digamos, y recién ya después se calcula el sueldo neto, El o no es sueldo neto. necesario. Que se calcule el descuento, me dice. No, o sea, que se obtiene como resultado, así como ha puesto el CN, Sí. ¿no ves? Ya quiere que mostremos la variable SN y D, ¿cierto? Ah, sí, mi pregunta es si D Ya. se la coloca antes del cálculo del sueldo neto, porque se hizo antes, ¿no ves?